Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con este libro, Kentuckys, de la autora argentina Samantha Schweblin. Este es nuestro segundo fragmento y como es habitual en la descripción de este video, dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 3. Había bosques y montes que empezaban a unos metros de esa gran habitación donde los habían hospedado, y la luz fuerte y blanca no le recordaba en nada a los colores ocres de Mendoza. Eso estaba bien, eso era lo que había querido desde hacía unos años, mudarse de sitio, o de cuerpo, o de mundo, lo que fuera que pudiera virarse. Alina miró el Kentucky, así lo presentaban en la caja y así lo llamaban en el manual de usuario. Estaba en el piso sobre el cargador junto a la cama. La luz del display de la batería todavía estaba en rojo y las instrucciones decían que, la primera vez, debía cargarse al menos 3 horas. Así que había que esperar. Tomó una mandarina del fuentón y se paseó por la sala pelándola, asomándose cada tanto por la ventanita de la cocina para ver si alguien entraba o salía de los talleres. El desvén era el quinto. Todavía no había bajado a conocerlo. Nunca antes lo había acompañado a una de sus residencias artísticas, así que medía sus movimientos cuidando de no molestarlo ni meterse en sus espacios. Se había propuesto hacer lo necesario para que él no se arrepintiera de su invitación. Él era el que ganaba las becas, el que iba de acá para allá con sus grandes gilografías monocromáticas, abriendo el arte al pueblo, llevando tinta al alma, un artista con raíces. Ella no tenía un plan, nada que la sostuviera ni la protegiera. No tenía la certeza de conocerse a sí misma, ni tampoco sabía para qué estaba en este mundo. Ella era la mujer de él, la mujer del maestro, como la llamaban ahí en el pueblito de Vistahermosa. Así que si algo verdaderamente nuevo pasaba en su vida, por más que sonara a una tontería como le sonaba este descubrimiento insólito de los Kentuckys, tenía que guardárselo para sí misma, al menos hasta entender realmente qué estaba haciendo, o hasta entender por qué, desde que había llegado a Vistahermosa, no dejaba de mirarlo todo con tanta extrañeza y de preguntarse qué iba a hacer con su vida para que el fastidio y los celos no terminaran por desquiciarla. Había comprado el Kentucky en Oaxaca, a una hora del pueblo, después de deambular hasta el hartazgo entre puestos callejeros y casas de diseño llenas de cosas que no podía pagar. Sí podía, se corregía a sí misma cada vez que pensaba de esa manera. El acuerdo era que ella lo acompañaría a las residencias y a cambio Sven pagaría los gastos. Aunque apenas iban por la primera vuelta, y ella ya lo había visto consultar la cuenta bancaria demasiadas veces, combinando silencios con algunos suspiros. En el mercado, había caminado entre los puestos de frutas, especias y disfraces, evitando mirar cómo, colgados vivos de las patas, los gansos y las gallinas se sacudían en silencio, exhaustos en su propia agonía. Detrás, había encontrado un local vidriado, extrañamente blanco y pulcro entre tantos puestos callejeros. Las puertas automáticas se abrieron. Entró. Y cuando se cerraron, el ruido quedó levemente amortiguado. Alina agradeció el suave ronroneo del aire acondicionado y que los empleados parecieran estar ocupados atendiendo a otros clientes o haciendo reposiciones. Estaba a salvo. Se quitó el pañuelo, se acomodó el pelo y avanzó entre góndolas de electrodomésticos, aliviada de poder caminar entre tantas cosas que no necesitaba. Cruzó las cafeteras y la zona de afeitadoras y se detuvo unos metros más allá. Fue cuando los vio por primera vez. Habría unos 15, 20 de ellos apilados en cajas. No eran solo muñecos, eso estaba claro. Para que la gente pudiera verlos, varios modelos estaban fuera de sus cajas,
aunque lo suficientemente altos para que nadie pudiera alcanzarlos. Alina tomó una de las cajas. Eran blancas y de impecable diseño, como las del iPhone y el iPad de Sven, pero más grandes. Costaban $279. Era bastante dinero. No eran lindos y aún así había algo sofisticado que todavía no podía dilucidar. ¿Qué eran exactamente? Dejó el bolso en el suelo y se agachó para verlos bien. Las imágenes de las cajas mostraban distintos tipos de animales. Había topos, conejos, cuervos, pandas, dragones y lechuzas. Pero no había dos iguales. Cambiaban los colores y las texturas. Algunos estaban caracterizados. Revisó más cajas con mucha atención hasta apartar mentalmente 5. Luego, revisó esas 5 y tomó 2. Ahora tenía que decidir y se preguntó qué tipo de decisión estaba tomando. Una caja decía Crow, Crae, Cuervo. Otra decía Dragon, Drache, Dragón. La cámara de video del cuervo podía ver en lugares oscuros, pero el cuervo no era impermeable. El dragón era impermeable y podía dar fuego, pero ella no fumaba ni tampoco Sven. Le gustaba el dragón porque se veía menos rudimentario que el cuervo, pero creía que el cuervo tenía más que ver con ella. Y esta era la clase de asociaciones que no estaba segura de si debía hacer para comprar. Se recordó a sí misma que costaban $279 y dio algunos pasos hacia atrás. Sin embargo, pensó, todavía tenía la caja en las manos. Lo compraría de todas formas, porque sí, y con la tarjeta de Sven. Ya casi lo oía suspirar mientras revisaba la cuenta. Llevó el cuervo hasta los mostradores, atenta al impacto de esta decisión en su ánimo, y concluyó que esa compra podía cambiar algunas cosas. No sabía exactamente qué, ni si estaba llevando el correcto. El empleado que la atendió, apenas un adolescente, la saludó entusiasmado cuando vio que se acercaba con un Kentucky. Mi hermano tiene uno, dijo, y yo ahorro para el mío. Son fantásticos. Esa palabra usó, fantásticos, y por primera vez ella dudó, no de la compra, sino de haber elegido el cuervo, hasta que el chico, con una sonrisa, le quitó la caja de las manos y el código de barras sonó claro e irreversible. Le dieron un cupón para la siguiente compra y le desearon un muy buen día. De regreso a Vistahermosa, apenas entró en la habitación, se quitó las sandalias y se tiró un rato en la cama con los pies sobre la almohada de Sven. La caja del Kentucky estaba cerca, todavía cerrada, y se preguntó si una vez abierta podría devolverla. Después de un rato, ya más compuesta, se sentó y la puso sobre sus piernas. Sacó las etiquetas de seguridad y abrió el paquete. Olía a tecnología, plástico y algodón. Y había algo emocionante en eso. La distracción milagrosa de desplegar cables nuevos y prolijamente plegados, de arrancarles los celofanes a dos tipos distintos de adaptadores, de acariciar el plástico sedoso del cargador. Dejó todo a un lado y sacó el Kentucky. Era un muñeco bastante feo, un gran huevo rígido de peluche gris y negro. Pegado al estómago, como una corbata con mucho relieve, un plástico amarillo hacía de pico del cuervo. Pensó que los ojos eran negros, pero viéndolo más detenidamente, entendió que estaban cerrados. Tenía 3 ruedas de goma lisa, 2 ocultas bajo las patas y una tercera casi en la cola. Y las alas, pequeñas y pegadas al cuerpo, parecían tener cierta independencia. Quizás se movían o se sacudían. Calzó el muñeco en el cargador y esperó a que la luz de contacto se iluminara. Titilaba cada tanto como si buscara señal. Después volvía a apagarse. Se preguntó si habría que conectarlo al Wi-Fi, pero revisó el manual y confirmó lo que ya creía haber leído en la caja. El 4G diagonal LTE se activaba automáticamente. Lo único que quedaba en manos del usuario era dejar al Kentucky sobre su cargador. La compra incluía un año gratis de datos móviles y no era necesario instalar ni configurar nada. Sentada en la cama, siguió un rato consultando el manual. Al fin encontró lo que buscaba. La primera vez que el amo de un Kentucky ponía a cargar su dispositivo,
Debía tener paciencia de amo. Había que esperar a que el Kentucky se conectara a los servidores centrales y a que éste se linkeara con otro usuario, alguien en alguna otra parte del mundo que deseara ser Kentucky. Dependiendo de la velocidad de la conexión, se estimaba un tiempo de entre 15 y 30 minutos de espera para que la instalación del software en ambos puertos se concretara. Se rogaba no desconectar el Kentucky hasta entonces. Decepcionada, Alina volvió a revisar el contenido de la caja. Le extrañó que, más allá del cargador y el manual, no viniera ningún dispositivo para manejar el Kentucky. Entendía que funcionaba de manera autónoma, comandado por ese otro usuario ser, pero ni siquiera podría prenderlo o apagarlo. Hojeó el índice del manual. Se preguntó si no habría parámetros de selección de ese otro usuario, que sería su Kentucky, características que ella pudiera personalizar. Y aunque buscó varias veces en el índice y también pasando algunas páginas a ojo, no encontró ninguna pista. Lo cerró con inquietud y fue a servirse algo fresco. Pensó en mandarle mensaje a Sven o animarse a pasar por el taller. Necesitaba averiguar cómo iban las cosas desde que unos días atrás le habían mandado una ayudante para el proceso de estampado. Eran obras grandes y el papel húmedo era demasiado pesado para una sola persona. Se nota en la definición de línea, protestaba Sven, hasta que a su galerista se le ocurrió la grandiosa idea de conseguirle una ayudante. Tarde o temprano, tendría que visitar el taller y chequear qué estaba tejiéndose. Desde la cama, miró el display del cargador. La luz estaba en verde, ya no titilaba. Se sentó junto al aparato con el manual en las manos y estuvo leyendo un poco más las instrucciones. Cada tanto miraba al peluche, comprobando o memorizando detalles. Esperaba algún tipo de tecnología japonesa de última generación, un paso más hacia ese robot doméstico del que había leído desde que era chica en las revistas del diario dominical, pero concluyó que no había nada nuevo. El Kentucky no era más que un cruce entre un peluche articulado y un teléfono. Tenía una cámara, un pequeño parlante y una batería que duraba entre 1 o 2 días dependiendo del uso. Era un concepto viejo con tecnología que también sonaba a vieja. Y así y todo, el cruce era ingenioso. Alina pensó que pronto habría un pequeño boom de animalitos como ese y que por una vez a ella le tocaría ser de esas primeras camadas de usuarios que soportan condescendientes el entusiasmo de los nuevos fans. Aprendería un truco básico y le daría un susto a Sven apenas volviera. Alguna broma se le ocurriría. Cuando la conexión del K0005973 finalmente se estableció, el Kentucky se movió unos centímetros hacia la cama y Alina dio un salto y se puso de pie. Era un movimiento esperable y aún así la sorprendió. El Kentucky bajó de la plataforma de su cargador, avanzó hasta el centro de la habitación y se detuvo. Ella se acercó manteniendo cierta distancia. Dio una vuelta a su alrededor, pero el peluche no volvió a moverse. Entonces se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos. La cámara está encendida, pensó. Tocó el jean de sus pantalones. Era un milagro que no estuviera en ropa interior dentro de la habitación. Pensó en apagarlo hasta decidir qué hacer y se dio cuenta de que no sabía cómo. No se veía ningún interruptor en el Kentucky ni en la base. Volvió a dejarlo en el piso y se quedó mirándolo un momento. El Kentucky también la miraba. ¿De verdad iba a hablarle? Así, sola en la habitación, carraspeó. Se acercó aún más y se acuclilló frente a él. Hola, dijo Alina. Pasaron unos segundos y entonces el Kentucky avanzó hasta ella. Qué tontería, pensó, pero en el fondo le daba mucha curiosidad. ¿Quién sos? Preguntó Alina. Necesitaba saber qué tipo de usuario le había tocado, qué tipo de persona elegiría ser Kentucky en lugar de tener un Kentucky. Pensó en que también podía ser alguien que se sintiera solo, alguien como su madre en la otra punta de Latinoamérica, o un misógino viejo y verde, o un depravado, o alguien que no hablaba español. ¿Hola? Preguntó Alina.
El Kentucky no parecía poder hablar. Ella se sentó otra vez frente a él y se estiró para recuperar el manual. En el apartado, primeros pasos, buscó una sugerencia para ese primer intercambio. Quizá se proponían preguntas que pudieran ser contestadas por sí o por no, o se sugerían consignas iniciales, como que el Kentucky contestara sí girando hacia la izquierda y no girando hacia la derecha. ¿Tendría el usuario, ser Kentucky, el mismo manual que ella? No encontró más que cuestiones técnicas, consejos sobre el cuidado y el mantenimiento del dispositivo. Da un paso al frente si me estás escuchando, dijo Alina. El Kentucky avanzó unos centímetros y ella sonrió. Da un paso atrás cuando quieras decir no. El Kentucky no se movió. Era divertido. De pronto, vio con claridad lo que quería preguntar. Necesitaba saber si era hombre o mujer, qué edad tenía, dónde vivía, a qué se dedicaba, qué cosas le interesaban. Necesitaba juzgar y, con urgencia, decidir qué tipo de ser le había tocado. El Kentucky estaba ahí, mirándola, quizá tan ansioso por responder como ella por preguntar. Entonces pensó en que su cuerpo podría picotear en su intimidad abiertamente. La vería de cuerpo entero, conocería el tono de su voz, su ropa, sus horarios, podría recorrer libremente la habitación y en la noche conocería también a Sven. A ella, en cambio, solo le tocaría preguntar. El Kentucky podía no contestar, o podía mentirle, decir que era una colegiala filipina y ser un petrolero iraní. Podía, en una casualidad insólita, ser alguien que ella conociera y no sincerarse nunca. En cambio, ella debía mostrarle su vida entera y transparente, tan disponible como lo había estado para ese pobre canario de su adolescencia que se había muerto mirándola, colgando de su jaula en el centro de la habitación. El Kentucky chilló y Alina lo miró con el ceño fruncido. Fue un chillido metálico como el que haría un aguilucho dentro de una lata vacía. Un momento, dijo ella, necesito pensar. Se levantó, fue hasta la ventana que daba a los talleres y se asomó para ver el techo del estudio de Sven. Quizá desesperado por la espera, el Kentucky volvió a chillar. Alina lo oyó moverse, lo vio acercarse a ella, sacudiéndose a veces por las imperfecciones de la madera del piso. Se detuvo cerca. Se quedaron así mirándose, hasta que un ruido en los talleres la distrajo y se volvió otra vez hacia la ventana. Afuera, alcanzó a ver que la nueva asistente de Sven salía. La chica se reía, hacía gestos hacia el taller, quizá a alguien que le festejaba las bromas desde adentro, a alguien que seguía saludándola mientras ella, alejándose, seguía dándose vuelta para verlo. Alina sintió unos golpecitos en los pies. El Kentucky estaba pegado a ella, con la cabeza girada violentamente hacia arriba para poder mirarla. Se agachó y lo alzó. Era pesado, le pareció incluso más pesado que cuando lo había sacado de la caja. Se preguntó qué pasaría si lo soltaba, si se perdería la conexión con ese usuario particular, si el muñeco se desconectaría definitivamente o estaría preparado para resistir ciertos accidentes. Los ojos parpadearon sin quitarle la vista de encima. Era tierno que no hablara. Una buena decisión de los fabricantes, pensó. Un amo no quiere saber lo que opinan sus mascotas. Lo comprendió enseguida. Era una trampa. Conectar con ese otro usuario, averiguar quién era también decir mucho sobre uno. A la larga, el Kentucky siempre terminaría sabiendo más de ella que ella de él. Eso era verdad. Pero ella era su ama y no permitiría que el peluche fuera más que una mascota. Al fin y al cabo, una mascota era todo lo que ella necesitaba. No le haría ninguna pregunta y sin sus preguntas el Kentucky dependería solo de sus movimientos. Sería incapaz de comunicarse. Era una crueldad necesaria. Dejó al cuervo en el piso, mirando otra vez hacia la habitación y le dio un pequeño empujón hacia adelante. El Kentucky entendió. Esquivó las patas de las sillas y la mesa, pasó debajo de la cómoda y se alejó despacio hacia su cargador. 4. Sentado en la silla del escritorio de su padre,
Marvin amacaba los pies que no alcanzaban a tocar el piso. En la espera, dibujaba caracoles en los bordes de los apuntes del colegio y cada tanto controlaba el mensaje de su tablet que hacía más de 10 minutos anunciaba, estableciendo conexión. Debajo advertía, este procedimiento podría demorar. Era información para los que nunca habían encendido un Kentucky. Marvin, en cambio, ya había sido testigo de las emocionantes primeras conexiones de dos de sus amigos. Sabía bien qué pasos seguir. Una semana atrás, cuando su padre descubrió sus verdaderas notas, le hizo prometer que permanecería en el estudio 3 horas cada día rodeado de libros estudiando. Marvin había dicho, juro ante Dios permanecer 3 horas al día frente al escritorio rodeado de libros, pero no había dicho nada de estudiar, así que no estaba faltando a ningún juramento, y su padre tardaría meses en descubrir que había instalado un Kentucky en la tablet, si es que su padre volvía a tener tiempo para descubrir algo nuevo sobre su hijo. Marvin había pagado la aplicación desde la caja de ahorro de su madre. Era dinero digital, el dinero que más les dura a los muertos. Marvin ya había utilizado esa cuenta otras veces y empezaba a sospechar que ni siquiera su padre sabía de su existencia. Al fin, el número de serie fue aceptado. Marvin dio un salto en la silla y se inclinó sobre la pantalla. No sabía cómo funcionaría un Kentucky desde su tablet. Sus amigos, que ya eran Kentuckys, uno en Trinidad y el otro en Dubái, los piloteaban con visores. Así, había aprendido él a usarlos y temía que en su vieja tablet la experiencia no fuera igual. En la pantalla, la cámara se encendió y quedó en blanco. Dragón, 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 murmuró Marvin con los dedos cruzados. Quería ser dragón, aunque sabía que debía estar abierto a lo que le tocara. Sus amigos también habían querido ser dragones y Dios había sabido mejor que ellos qué era lo que cada uno realmente necesitaba. Él, que era conejo, el que era conejo, se paseaba el día entero por la habitación de una mujer que a la noche lo dejaba mirar mientras se duchaba. El que era topo vivía 12 horas a la semana en un departamento desde el que podía verse la costa turquesa del Golfo Pérsico. En su tablet, la pantalla seguía en blanco y Marvin tardó en entender que el problema era que la cámara del Kentucky estaba frente a una pared. No podía ver nada porque estaba demasiado cerca para hacer foco. Se movió hacia atrás. La aplicación en la tablet era casi tan buena como en los visores y aún así le costaba deducir dónde estaba. Giró y al fin vio algo. 4 aspiradoras compactas alineadas una detrás de la otra, casi todas tan altas como su Kentucky. Eran brillantes y modernas. A su madre le habrían encantado. Cuando se movió hacia el otro lado, terminó de entender. La cuarta pared era de vidrio y daba a la calle. Estaba en una vidriera. Era de noche y afuera alguien pasó encapuchado, tan abrigado que Marvin ni siquiera pudo adivinar su edad o si se trataba de un hombre o una mujer. Y entonces la vio, la nieve. Nevaba. Marvin sacudió sus pies bajo el escritorio. Sus amigos tendrían lo que tendrían, pero ninguno tenía nieve. Ninguno había tocado la nieve en su vida y él podía verla ahora con toda claridad. Algún día voy a llevarte a que veas la nieve, solía prometerle su madre, incluso antes de que Marvin supiera qué era la nieve. Cuando la toques, van a dolerte las puntas de los dedos y lo amenazaba con hacerle cosquillas. Buscó cómo salir de la vidriera. Giró alrededor de las aspiradoras y revisó las 4 esquinas que lo rodeaban. En la calle, una señora se detuvo un momento a mirarlo. Marvin intentó gruñir y logró un ruido suave y triste, tan pesado que se parecía más a un transformador quemado que al grito de un dragón. ¿Qué animal le habría tocado? La señora siguió su camino. Marvin intentó empujar alguna de las aspiradoras. Eran demasiado pesadas y apenas logró torcerlas un poco. Fue hasta el vidrio, donde había estado un rato buscando su reflejo sin lograr nunca que la luz estuviera a su favor, y se quedó mirando cómo los copos caían para volverse agua apenas tocaban el piso. ¿Cuánto más tendría que nevar para que la nieve se acumulara y todo quedara completamente blanco?
En su tablet, Marvin practicó un par de veces los atajos para cambiar rápidamente del controlador del Kentucky a Wikipedia, en caso de que su padre entrara en la habitación. Después, se quedó mirando la foto de su madre que colgaba entre el viejo crucifijo de madera de su padre y una estampita de la Virgen de la Merced. Quizá Dios estaba esperando el momento adecuado para revelar qué tipo de animal le había tocado ser. Volvió a inclinarse sobre la pantalla. En la vidriera, golpeó la frente del Kentucky contra el vidrio y se quedó mirando la calle vacía. Descubriría cómo salir de ahí, pensó. No aceptaría, al menos no en esa otra vida, volver a quedarse encerrado. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el segundo fragmento de Kentuckys de Samantha Schweblin. Ojalá que lo disfruten. Gracias.